siempre y siempre, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, oh Señor. Tu belleza y tu grandeza es sin comparación. Y nos has hecho a tu imagen y semejanza para expresar esa plenitud, esa santidad, esa perfección. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué alegre poder estar con ustedes una vez más a través de esta transmisión y poder saludarlos, extenderles un abrazo y el cordial saludo de toda mi familia y la familia de Misión Cristiana del Calvario, El Esfuerzo, sede El Esfuerzo. Y nosotros hoy definitivamente es un día especial, es un día que no solamente lo marca esta cuarentena de COVID-19, ni tampoco este tiempo de estar aislados en casa como familia, sino que también es tiempo de ver la mano de Dios en cada detalle, en cada instante, en cada situación que nosotros estamos viviendo. Y esta mañana yo quiero mostrar algo acerca de esta vida que nosotros debemos expresar en todo tiempo. Es en todo tiempo que debemos dar vida y expresar esa vida en abundancia. Y quiero pedirte que veas ahora conmigo Colosenses capítulo 4 y versículo 3, un momento. Dice la Escritura: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Dice el verso 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toda esta actitud es necesaria que nosotros la tengamos presente todo el tiempo. Para expresar a Cristo, nosotros ya nacimos de agua y del Espíritu, pero ahora también tenemos nosotros que pasar a este proceso de identificación, donde nosotros, nuestras obras son las que muestran quién somos. La Escritura nos dice y nos enseña que por sus frutos, que dice la Escritura, los conoceréis. Y esta es la parte que nosotros debemos hacer morir la carne y empezar a mostrar. Verso 4, ahora sí de Colosenses capítulo 3, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es tiempo de que nosotros podamos ver que Cristo es nuestra vida. Y sobre eso quiero marcar. Nosotros ya nacimos de agua y del Espíritu, pero toda vida, todo ser creado, fue creado en Él, para Él y por Él. Todo lo que existe en el mundo fue hecho por Él y para Él. Todo lo que tú puedas ver y todo lo que aún no puedas ver, pero es creado, también esto es en Cristo Jesús. Todo tiene y razón de ser porque está hecho en Cristo Jesús. Tú y yo también, pero una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. Es aquí la diferencia. Y yo quiero pedirte que tú mantengas esta diferencia bien clara y que tú puedas manifestar esta diferencia en todo tiempo. Tú eres creación antes de nacer de agua y del Espíritu. Pero cuando tú naces de agua y del Espíritu, no es que dejaste de ser creación, simplemente ahora eres hijo de Dios. Fuiste transformado, trasladado de una naturaleza a la otra para expresar la plenitud de el Dios Todopoderoso como hijo. Antes la expresabas como creación, porque todo lo creado expresa la mano de Dios. Amén. Voltea a ver al que está a la par tuya y él como creación expresa su perfección, esos órganos bien diseñados que aún los médicos y la ciencia, la tecnología aún no pueden igualar, no pueden hacer que se regeneren, no pueden hacer que haga
las funciones exactas como las hace cada órgano, cada célula, cada nervio, cada parte de tu cuerpo, así como nuestro cuerpo es una expresión gloriosa de la mano de Dios, del poder de Dios, pero eso es como creación. Pero como hijo, nosotros tenemos ahora una responsabilidad para expresar la gloria de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Pero dice aquí, cuando Cristo vuestra vida, ahora aquí no solamente te está hablando como creación, sino que le está hablando a los resucitados. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es una afirmación, buscar las cosas de arriba. Es lo que estábamos hablando al inicio, dejar las cosas de la tierra, las cosas pecaminosas, para empezar a vivir en Cristo Jesús y expresar la vida que ya te dio Cristo Jesús. Tú tienes vida como creación en Cristo Jesús, pero Él vino para darnos vida, pero esta vida que es en abundancia, la vida eterna. El joven rico, que así lo conocemos en la expresión de lo escrito acá, pero realmente es un hombre que llega allí y le pregunta cómo ganar la vida eterna, cómo alcanzarla. Él ya tenía vida, él ya expresaba vida, pero él pregunta por vida eterna, porque aquel que, aunque esté existiendo en este tiempo, el que existe hoy, puedo decir con claridad, tiene vida natural, pero la vida en Cristo Jesús que trasciende, estoy hablando de la que trasciende por la eternidad, esta solo se puede recibir a través del nuevo nacimiento. Jesucristo le es claro a este joven y le dice, o a este hombre, y le dice, ¿has guardado los mandamientos? Y él contesta, sí, desde muy joven, desde muy pequeño. Y él no le dice que no, pero luego le expresa y le dice, entonces, vende todas tus cosas y sígueme. Una vez más, el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero la avaricia no la pudo hacer morir. Y entonces dice que este hombre se entristece, se da la vuelta y se va, porque no puede hacer morir lo terrenal. Para tener la vida eterna necesitamos estar en Cristo Jesús, y hacer morir lo terrenal es indispensable para el que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Quiero hacerte hoy esta introducción porque hay algo que yo quiero mostrarte una vez más. Hace algún tiempo, antes de estar transmitiendo dentro de la congregación, estuve hablando acerca de este asunto. Y quiero pedirte que tú pongas total atención, porque voy a tratar de ser prudente con el tiempo y mostrar esto hoy. Juan capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego habla sobre Juan, el que bautiza, o el que bautizaba, y habla sobre que este no era la luz, verso 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que es el Verbo, que es Cristo Jesús. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y dice aquí, en el mundo estaba, y el mundo era, y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Y luego las citas que tú y yo conocemos mucho: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero marcar esta diferencia. Cuando hablamos de la vida, estoy hablando de Colosenses y hablé de la vida. Y aquí estoy mostrando que esta vida estaba en el mundo. El mundo fue creado por la vida, que es Cristo Jesús. Pero el mundo no le conoció. Y hemos visto muchos ejemplos anteriormente acerca de cómo los fariseos no le conocieron. Juan capítulo 8 habla sobre esto y habla aún sobre no entienden mi lenguaje, porque estos no tienen esa vida en Cristo Jesús. No es que no existan, sí estaban como creación, pero no tenían vida en Cristo Jesús. Es ahora necesario, Misión Cristiana del Calvario, que entiendas: cuando la vida, cuando Cristo, tu vida, mi vida se manifieste, entonces es necesario que nosotros manifestemos la vida en Cristo Jesús. La vida eterna, esa expresión del Padre. El apóstol Abraham ha estado hablando acerca de esa identidad. Por tus frutos eres conocido. Y definitivamente eso es lo que te identifica, lo que haces. Y así como lo que haces, eso eres tú. Y haces las cosas dependiendo de en quién o con quién estés pegado. A quién, con quién te estás identificando. Y es allí donde nosotros vemos que es nuestra responsabilidad pegarnos, hacernos uno con Cristo, con el Padre, como lo vimos en Juan capítulo 11, que la gloria que nos ha dado es para que seamos perfectos en unidad, para ser perfectos en unidad. Pero regreso entonces ahora al principio de lo que estoy hablando aquí, porque quiero empezar todas las cosas, como dijo el doctor Lucas, desde el principio y ordenarlas. Vamos al principio. El principio es todo. No estoy hablando solamente del tiempo, no estoy hablando de reloj, estoy hablando de el inicio de todo, el origen de todo. De eso estoy hablando. El origen de todo, en el origen está el verbo. Mira lo que dice acá. En el origen era el verbo. Y dice aquí: y el verbo era con Dios. Siempre desde este origen, desde el principio de todas las cosas, el verbo estuvo allí. Pero quiero hoy cambiar la palabra verbo. Hay otras versiones que como me gustan, una de ellas dice: la palabra era en el principio. Y yo quiero mostrar esto, la palabra. Cuando vimos en Juan capítulo 17, y vimos que las palabras que me diste yo les he dado. Y vimos en toda esta secuencia que el Hijo no hace nada sino ve hacer al Padre. Esto no lo hace, pero todo lo que ve hacer al Padre, Él lo hace, y lo hace como igualmente. Y escucha al Padre, y su juicio es tal cual el Padre lo ha mandado. Él tiene el mismo entendimiento que el Padre. La palabra, pero aquí habla de Jesucristo como la palabra. Jesucristo es la palabra. Una vez más, aquí muestra al verbo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, en este momento el unigénito de Dios, en ese momento escrito acá, el unigénito de Dios es la palabra. Por eso Jesucristo habla claramente en Lucas capítulo 24 y verso 44, que Él y fue a las Escrituras, a los Salmos, fue a los profetas, fue a la ley. ¿Fue para qué? Para ver lo que decía, lo que hablaba de Él allí. Para descubrir, no para descubrir, para verlo, para leerlo. Él fue y Él indagó en lo que allí hablaba de Él, porque esto habla de la palabra. Hoy voy a tratar de esbozar algo que espero no traiga
tropiezo a tu corazón. Porque esto, aunque aquí están las palabras de Dios, la palabra de Dios, aquí está. La palabra de Dios es Jesucristo. Aquí habla de la palabra y aquí habla la palabra de Dios. Este libro habla la palabra de Dios, pero esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que en el principio era la palabra. Y ahí no está hablando que existía este libro. Es Cristo quien existe allí. Es Cristo quien vive por siempre y siempre, desde siempre. Él es el origen de todas las cosas. Y por eso habla que la palabra es desde el principio. Ahora nosotros debemos mostrar, y hemos estado hablando, y aún en Reforma Apostólica se ha hablado sobre que las acciones hablan más que las palabras. Porque nosotros debemos expresar con la vida, antes que hablar debemos expresar con la vida. Jesucristo siempre accionaba, y aún en Juan capítulo 14, en el verso 11 dice, y si no me creen a mí, crean por las mismas obras. Es por lo que haces, es por lo que la gente ve, por lo que la gente ve y oye. Ahorita voy a llevarte a ese punto, pero quiero mostrarte esto, quiero romper contigo esto. Esto habla de la palabra, pero la palabra es Cristo Jesús. Él es la palabra de Dios. Por eso todo lo que el Padre hablaba, cuando lo hablaba de Cristo. Y habla de Él. Y por eso Jesucristo dice, Él tomará de lo mío, porque habla, el Padre habla y habla habla la palabra, habla de Cristo. El Padre es el origen de todas las cosas. Y habla su palabra, es Cristo Jesús. Date cuenta de que Jesucristo es la expresión. Cuando hablo de la palabra es que Él es la expresión. Jesucristo es la expresión del Padre. La expresión del Dios vivo. El Dios viviente es Cristo Jesús. La palabra es la expresión del Dios vivo. Y por eso dice acá que en el principio era el verbo. Y habla sobre que Él es la vida de todo lo creado. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cada vez que el Padre hablaba, cada vez que daba palabra, cada vez que da palabra, habla de Cristo. Por eso Él mismo habla, Jesucristo mismo habla y dice que el Padre es quien da testimonio de Cristo. El Padre lo que habla de Él mismo, habla de su Hijo, habla de Cristo. Y cuando habla de Él mismo como Padre, está hablando de su Hijo también. Hoy quiero mostrarte algo. Todo lo que está escrito aquí también habla de ti. Porque al ser tu hijo, cuando dice en Romanos capítulo 8, verso 29, Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego dice que para que todos, antes de eso dice que para que todos lleguemos a esa imagen, a ese propósito. Mira lo que dice acá, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es necesario que tú veas que desde el principio Jesucristo y el Padre ya estaba el plan de que tú fueses hecho a imagen y semejanza de Jesucristo, que fueses tú y yo, que fuéramos la palabra aquí en la tierra. Que cuando te vean a ti, cuando te oigan a ti, lo que vean y oigan sea la palabra. Que tú seas ese libro abierto. Pablo lo habla como cartas abiertas al mundo. Que tú puedas ser la expresión del Dios Todopoderoso. Que tú seas la palabra que traiga vida a esta tierra. El profeta César en el Congreso hablaba sobre que solamente nosotros podemos detener esto. Sí, es que solamente el que tiene vida
puede dar vida. Y es tu persona con tu actitud bien identificados con el Padre que pueden traer vida y vida en abundancia. Tú eres esa palabra de Dios en esta tierra. Tú eres esa palabra del Dios vivo para esta época. Tú eres ahora esa palabra de Dios. La expresión de Dios. Quiero mostrarte, y como me gusta mucho ver la relación, Juan bien ubicado, el apóstol Juan bien ubicado sobre esta expresión del principio. Primera carta escrita, o por lo menos aquí puesta en estas escrituras, primera carta de Juan, en el capítulo 1. Te doy un chancecito para que tú lo encuentres, porque es necesario que tú lo veas. Primera carta de Juan, el capítulo 1. Lo que era desde el principio. Oye lo que dice aquí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta o manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira cómo empieza el apóstol Juan una vez más. Empieza con este principio, con este origen, con este inicio de todas las cosas. Y dice, lo que era desde el principio, ahora, no solamente habla que el verbo se hizo carne, sino que dice, lo hemos oído y lo hemos visto. Lo que era desde el principio, la palabra, el verbo, que era desde el principio, la palabra, ahora la hemos visto, la hemos oído. Es necesario que nosotros lo veamos y lo oigamos, pero mucho más responsable ahora te hago y me hago para que Cristo sea ahora visto a través de ti y a través de ti también sea oído Cristo Jesús, que sea oída la palabra del Dios vivo. Tú eres esa palabra. Todo lo que haces como esposo, como esposa, ¿estás expresando la palabra de Dios? ¿Estás expresando vida o estás expresando muerte? Si estás expresando vida, estás expresando la palabra de Dios. Si estás expresando lamento, si estás expresando depresión, si estás expresando miedo, eso es muerte. Si estás expresando desesperación, victimización, qué sé yo, todas este listado que me llevaría mucho tiempo de decir. Estás expresando muerte, pero si estás expresando esa actitud, esas acciones, ese poder, si estás hablando lo que Dios dijo, estás expresando la grandeza, estás expresando ahora lo poderoso de tu Padre, estás expresando ahora la gloria de tu Padre, cuando expresas todo esto, estás expresando vida, vida eterna. Y la Escritura dice que lo hemos oído y lo hemos visto. A la palabra, a lo que era desde el principio, así como lo puso en el Evangelio, ahora en la carta, lo mismo empieza el apóstol Juan a hablar sobre la palabra que era desde el principio, que ahora la hemos visto, ahora la hemos oído. Y dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Regreso a este verso 3, que es donde yo quiero ahora marcar la diferencia. Y sobre esto quiero marcar un accionar que debemos tú y yo mantener todo el tiempo.
Lo que hemos visto y oído, tú debes ser visible. Tú debes estar a la vista. La palabra se hizo carne para darse a conocer, para dar a conocer la expresión del Dios vivo. Para eso. Se hizo, en Romanos habla sobre que el Dios que era invisible se hizo visible. Este es el tiempo de mostrar al Padre. Demostrar y ser tú la palabra del Padre. La palabra se muestra, el verbo se muestra. No solamente se oye la palabra se muestra en el accionar. Esto es ahora nuestra responsabilidad. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso expresamos, dice otra versión. Eso mostramos. Cuando habla de expresión es que también ellos están mostrándolo para que sea visto y sea oído. Es nuestra responsabilidad. Jesucristo, el verbo, la palabra se hizo carne para mostrar, para ser visto y ser oído, para que podamos ver al Padre y oír al Padre. Pero ahora nuestra responsabilidad, como lo escribe el apóstol Juan, es que nosotros ahora expresemos al verbo, que expresemos a Cristo, que nos identifiquemos con el Hijo, que nos identifiquemos con el Padre a través del Hijo, para que tú y yo podamos mostrar la palabra en esta tierra. Y entonces la gente pueda ver y pueda oír la palabra de vida. Juan capítulo 14, verso 6 dice la Escritura, Jesús les responde y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta palabra es el camino. Esta palabra, este verbo es la vida. Esta palabra, este verbo es la verdad. Y nosotros, yo te estuve ahora identificando, y el apóstol Abraham también nos hizo cambiar, botar estructuras donde ahora nos hace iguales al Padre. Nos hizo, cuando dice la Escritura, nos hizo iguales al Padre. Por eso el Hijo hace igualmente, porque hace igual al Padre. Y si Cristo es la palabra y te hizo igual a Cristo para ser igual al Padre, entonces tú también eres ese verbo, tú también eres esa palabra ahora para esta tierra. Eres la palabra de vida, eres la palabra de verdad, eres la palabra ahora que trae cambios, que es el único camino para el Padre. ¿Cómo va a conocer el mundo al Padre Celestial si no es a través de la palabra? Este es el tiempo de que tú y yo mostremos al Padre, mostremos a Jesucristo a través de nuestro accionar, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Este es nuestro tiempo para expresar al Dios Todopoderoso y dar vida y vida eterna a todas las naciones. Los ojos del mundo están puestos sobre tu persona y sobre mi persona, porque dice la Escritura que la creación misma está clamando, está pidiendo, gime por la expresión de los hijos de Dios. Este es tu tiempo para expresar. Hablábamos en la reunión de pastores esta semana que pasó acerca de cómo muchas cosas para el mundo son diferentes y para el Hijo de Dios es diferente. Por ejemplo, ahora yo les hablaba a mis hijos esta semana y les decía que muchas familias están buscando ayuda psicológica, están buscando ayuda de esto, están con estrés, están con depresión, se están enfermando por el encierro, están desesperándose, pero
nosotros no lo estamos haciendo. Esto es porque somos diferentes en Cristo Jesús, porque la palabra está en nosotros, porque nosotros somos la palabra de Dios. No nos afecta igual, no nos afecta de la misma manera, nada, ni aún la vida, ni la muerte, nada nos afecta de la misma manera, porque nosotros estamos en la palabra de Dios. Qué glorioso nosotros poder ver en este tiempo que nosotros somos la palabra viva de Dios, que ahora trae vida a esta tierra. Ya estamos en el mundo, y como dice en el Evangelio de Juan, el mundo no le conoce. Ya está en el mundo, pero el mundo no le conoció, dice en el verso 10. Ya está en el mundo, pero el mundo no le conoció. Aunque Él es la vida del mundo, el mundo no le conoció. Y yo quiero pedirte que vayas a Juan capítulo 17 un momento. Y dice la Escritura: verso 16. Bueno, desde el verso 13. Ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oye eso, verso 14. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú eres vida en el mundo. Todo aquel que es palabra de Dios, que es carta abierta, todo aquel que está mostrando y que está dando a conocer audiblemente al Dios vivo, pero no solamente una cosa y la otra no, ambas cosas deben estar. Es la palabra de Dios que el mundo no conoce. Y dice la Escritura en el verso 14 al final: como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad y habla. Tu palabra es verdad. Tú eres esa palabra y debes expresar esa verdad en esta tierra. Tú debes expresar la palabra de Dios en esta tierra. Esto es un instrumento muy útil y definitivamente aquí está escrito todo acerca de ti y acerca de mí. Pero no se trata de leerla, ni solamente de estudiarla o de conocerla. Se trata de expresarla, porque aquí habla lo que tú y yo somos, lo que tú y yo debemos hacer y lo que tú y yo debemos hablar. Somos esa palabra de verdad para esta tierra. No se trata entonces de mandar a imprimir muchos libros. Y entonces hacemos muchos libros y damos muchos libros. Vamos a dar muchos libros a todo el mundo. Qué precioso es llevar este libro y que la Escritura pueda alcanzar a muchas personas. Eso es buenísimo. Eso es bueno. Pero mucho mejor es que tú y yo seamos ese libro, seamos esa carta abierta al mundo para dar a conocer la verdad en Cristo Jesús. Amén. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 20 al final te da tu responsabilidad y mi responsabilidad. Muchos van a creer por la palabra de ellos, por tu expresión, por la expresión del Padre. Muchos van a creer porque tú eres esa palabra viva
Esa palabra de vida eres tú, esa palabra de verdad eres tú. Debes tomar ahora y entender tu identidad en el Padre. Tú eres esa palabra de vida para esta tierra. Fuiste creado perfecto y te dio ese existir. Todo existe por Él. Pero cuando naciste de agua y del Espíritu, te convertiste en su Hijo, pero no solamente en su Hijo, sino que en su expresión exacta. Y tú eres esa palabra de vida para esta tierra. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, es expresar 100% al Dios Todopoderoso. No un 99.9. Eso ya no es expresión del Dios Todopoderoso. No ser pleno en la expresión, eso no es expresión del Dios Todopoderoso. Es necesario que ahora tú y yo podamos mostrarnos como la palabra de Dios. En el principio era el verbo, era la palabra, era Cristo. Pero ahora nosotros somos esa expresión de Cristo en esta tierra. Voy a sustituir un momento la palabra y voy a retomar Cristo. En el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios. Solo por un momento. Ahora yo quiero decirte a ti, ¿cómo te puedes llamar tú cristiano? Eso significa que tú eres la expresión de Cristo. En el principio era Cristo. En el principio era la palabra. Ahora tú también eres ese Cristo expresado a la tierra. Quiero decirlo ahora de esta manera. Ahora tú también eres esa palabra de Dios expresada aquí en la tierra. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es manifestar al Dios vivo. Y como dice la carta de Juan que leímos, para que sea visto y para que sea oído. ¿Para que sea qué? Visto y para que sea oído, pero eso es a través de la expresión que tú debes hacer. Amén. Quiero terminar esta mañana y pedirte que tú puedas tener este entendimiento. Pedirte que tengas esta identidad en el Dios Todopoderoso. Que tú puedas expresar ahora quién eres. Que tu accionar muestre a Cristo. Que puedas expresarte como la palabra de Dios. La gente necesita ver. La gente necesita oír. Porque es ahora el tiempo donde tú y yo nos debemos expresar como la palabra. Donde tú estés y lo que tú seas para esta tierra debe ahora ser transformado a ser la expresión, a ser tú la palabra que salió de la boca de Dios, la palabra que salió de Dios. Jesucristo habla y le contesta a Satanás algo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú eres esa palabra que trae vida a esta tierra. Tu expresión es esa palabra que trae vida a esta tierra. Eso eres tú. Y no necesito convencerte. Eres tú la palabra de Dios.
Esa es nuestra razón. Ese es ahora. Debes entenderlo. Eso eres tú ahora. Eres la palabra de Dios para esta tierra. Eres la palabra del Dios vivo, del Dios bueno en esta tierra. Amén. Oh Señor, gracias. Gracias por tu amor. Oh amado Dios. Esta mañana es una mañana para que todos nosotros podamos entender nuestra responsabilidad como expresión del Dios vivo. El Verbo se hizo carne y expresó la gloria y el poder, la grandeza de su Padre. La esencia misma de expresada en Jesucristo era la esencia misma del Padre. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, como esa palabra de vida para esta tierra, nuestra responsabilidad también es expresar esa grandeza, ese poder, esa gloria del Dios vivo. Esa grandeza de nuestro origen, de nuestra naturaleza, de nuestro Padre Celestial. La palabra que nosotros expresamos, lo que nosotros somos, va más allá de solamente un libro. Nosotros somos esa palabra que expresa al Padre Celestial. Nosotros somos esa palabra que expresa la grandeza del Dios vivo. En el nombre de Jesús yo declaro esa vida en cada uno de nosotros. Y esa dulzura en cada uno de nosotros para hacer esa palabra de Dios. Palabras dulces como la miel en esta tierra. Eres tú, eso soy yo. Más dulces que la miel. Porque tienes esa genética, porque tienes esa expresión de Dios. Esa expresión de el unigénito Hijo de Dios ahora también es en ti. Por eso Él ahora es el primogénito y tú eres ese Hijo de Dios, esa expresión del Padre. Esa expresión del Dios Todopoderoso. Bendigo tu vida, mi hermano. Bendigo tu vida. Bendigo ahora quien eres tú en Cristo Jesús. Porque ya en ti está puesta esa naturaleza, esa genética. Ya en ti está puesta esa fuerza, esa grandeza. Ya en ti está expresado Dios. Pero ahora es tiempo de mostrar su grandeza. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo, Misión Cristiana del Calvario. Porque ha sido escogido, todo hijo de Dios ha sido escogido para expresar la grandeza de su Padre. No hay distorsión en ti. Tus palabras, oh Jesús.
nosotros poder ver constantemente al Padre Celestial. Este es el tiempo de poder oír su palabra constantemente. Es necesario que nosotros seamos esa expresión de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros seamos esa expresión de la gloria de Dios en esta tierra. Que mostremos la grandeza y mostremos el amor del Padre. Amén. Adoremos un momento más al Padre Celestial. Oh sí, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias. Aleluya. Amén y amén. Quiero animar y exhortar tu corazón para que tú puedas expresar esa gloria de Dios. Que tú puedas expresar la grandeza de tu Padre. Que puedas ahora hacer las cosas poderosas en Cristo Jesús. Que puedas ser tú ahora esa razón de ser en Cristo Jesús. Que puedas tú ahora poder dar vida a todo lugar y a toda la gente que te rodea. Eres tú el responsable de eso. Quiero, antes de terminar, bendecir la iglesia Misión Cristiana del Calvario. Te bendigo, iglesia. Esa fortaleza, esa grandeza tuya expresa al Padre. Y todo lo que tú haces también expresa al Padre. Te bendigo, iglesia de Misión Cristiana del Calvario, y también declaro ahora sobre ti esa capacidad que ya fue puesta desde que naciste de agua y del Espíritu, para que expreses ahora en este nuevo nivel todo lo que el Padre está demandando como hijos de Dios. Amén. No vayas a bajar de nivel. Ya aprendimos que bajar de nivel es algo que no le agrada a Dios. Eso es diabólico. A Adán lo hicieron bajar de nivel. A Eva la hicieron bajar de nivel. A Jesús lo quisieron hacer bajar de nivel. Tú y yo vamos a siempre expresar con toda la fuerza el nivel del Padre Celestial. Amén. Bueno, es tiempo de que tú y yo expresemos el Padre. Quiero agradecer a todas las personas que han estado siendo muy disciplinadas, discípulos muy buenos, discípulos que dan la gloria a Dios y que han estado acercándose en alguna manera a la iglesia a través de las transmisiones, y a los que han estado en videoconferencia con mi persona o con sus discipuladores. Les bendigo. Y ahora es el tiempo de que los discípulos avancen a esa otra etapa donde puedan también ser discipuladores de otros. Quiero pedirles que ustedes puedan ver la gloria de Dios en todo tiempo. Amén. Y que expresen la gloria de Dios en todo tiempo. Pero también quiero bendecir a aquellas personas que han estado acercándose también en el área financiera a la caja.
Yo con gusto me cuenta la hermana que es encargada de las finanzas, como sin estarles llamando ni pidiendo, muchos de los discípulos han estado acercándose para llevar su ofrenda. Es decir, así me he congregado y esto es lo que hemos traído delante del Señor. Porque no nos hemos congregado en un mismo lugar, pero sí en el mismo espíritu, en el mismo cuerpo. Y qué bueno que se han acercado. Les bendigo y agradezco también a las personas que han tenido cuidado de mi familia, de la familia pastoral. Esta mañana quiero terminar con eso y agradecer a las personas que han estado al cuidado también de nosotros como familia pastoral. Y bendecirles y declarar esa provisión de Dios siempre. Personas como el maestro Moisés Méndez, que ha estado siempre al tanto y siempre partiendo el pan para con todos aquellos que están cercanos, y nosotros también su familia. Y también a muchos otros que han sido tan fieles al Señor cuando han sido esa expresión de amor hacia nosotros. Les bendigo, familias, les bendigo por todo lo que en este tiempo hemos visto, y les animo a que todas estas disposiciones que ha tomado nuestro gobierno, ustedes las puedan respetar y ser esa expresión de Cristo en la obediencia y en el orden y la prudencia en todo tiempo. Amén. Ustedes y yo ya debemos tener claro los días que podemos salir y los días que podemos ir y adquirir nuestro recurso en vianda. Así que usted y yo seamos responsables de esas cosas y no cometamos imprudencias en los horarios, ni cometamos imprudencias en nuestra locomoción fuera de lugar y de tiempo. Así que cuídese, protéjase cada vez que salga. Los que necesitan salir, póngase en cuidado. Usted es templo y morada del Espíritu Santo, y guarde ese cuidado para usted como expresión de Cristo y para su familia. Quiero agregar ahora también, esta mañana íbamos a cambiar nuestro horario porque sé que esta mañana muchos estaban todavía haciendo despensa a la hora que iniciamos. Por eso alargamos un poquito el inicio y empezamos a las 10 de la mañana para que muchos pudieran, por lo menos de 9 a 10, hacer el correr y comprar algo. Y sé que era muy complicado, pero la próxima semana ya estaremos ahora definidos con este horario de las 10 de la mañana para que les beneficie a la mayoría. Sé que el próximo fin de semana ya la disposición es que no se puede salir. Sin embargo, ahora marcaremos este tiempo a las 10 de la mañana, estaremos los domingos. Siempre a las 7:30 los martes y a las 7:30 los jueves. Los sábados son, en algunas ocasiones transmitimos sábados, lo hacemos como familia y expresamos como familia a Cristo Jesús. Así que está atento también a los sábados cuando expresamos esa familia en Cristo Jesús y nos acercamos a tu casa como familia. Bueno, te bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Adelante, a expresar a Cristo en todo tiempo, a expresar y hacer la palabra de Dios que da vida en todo lugar.